Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por su sintonía cada sábado aquí a las 6 de la tarde por Teleradio América. Así damos inicio a 2x3 en Salud. Altagracia Ortiz, una servidora Doris Pantaleón, felices de que siempre nos acompañen. Hola Tati. Hola Dori, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿tú cómo estás? Bien, nosotros hoy vamos a dedicar estos primeros segundos, sean estos primeros segundos para agradecer. Para agradecer, como dicen muchos, se dice mucho en el argot político, no para comenzar, porque una de las integrantes de la coproductora y conductora de este programa, que es mi compañera y amiga Doris Pantaleón, puso esta semana en circulación su libro, Juntos Lloramos, historias que no se olvidan. Y este segmento lo vamos a dedicar justamente a este libro porque es merecido. Este es el libro que ustedes lo van a estar viendo, van a estar mirando durante nuestro comentario el acto en pantalla, lo que fue el acto de la puesta en circulación de este libro. Un acto, yo voy a comenzar por ahí, diciendo que fue un acto hermosísimo donde se dieron cita médicos, funcionarios, periodistas, escritores, amigos de la autora Doris Pantaleón, familiares, y fue un acto sobre todo, un ágape, lo que se llama en la Biblia un verdadero ágape. Okay. Muy bonito, Dori, yo quiero felicitarte gracias. Porque este es un libro que nace, como dijo su propia autora, de historias que nadie se la contó, que ella misma las vio. Doris, ¿cómo te sentiste y qué significado para ti este libro? Tati, yo la verdad que estoy más que emocionada, agradecida, porque cuando yo vi reunir tantas personas, médicos que son muy ocupados, y lo sabemos, que dejaron su consulta para poder estar ahí, periodistas de toda la vida, porque yo he tenido la suerte de pasar por varias generaciones de periodistas que han estado conmigo en el periódico Listín Diario, otros que han sido parte de la cobertura de salud, personas que realmente me demostraron, como dije yo en las palabras, que tienen cariño, porque para tú sacrificar las horas y coger para una actividad que fue a las 7 de la noche en la Biblioteca Nacional, significa que la persona te importa, y la verdad que ese fue el primer mensaje que yo recibí cuando empecé a ver todas estas personas. Como dices tú, los periodistas, y tú que también gracias porque dijiste unas palabras preciosas, Tati fue que me presentó, porque quién más que me conoce como Tati, que tenemos más de 25 años juntas en coberturas de salud. La verdad que yo me sentí muy representada, y como dices tú, los periodistas a diario cubrimos y hay situaciones médicas, sobre todo en esta área de la salud, que nos chocan, que nos tocan en lo humano, en lo profesional, y eso es parte de eso. Yo sé que se me quedaron muchísimas, porque reunir 28 años casi de cobertura, de trabajo en un libro no es fácil. Y no le vamos a contar a ustedes, nuestros amigos que nos acompañan cada semana, lo que tiene el libro, porque es un libro que usted debe tener. Está en la librería Cuesta y va a estar en la librería Cuesta próximamente, y está en Amazon también en línea. Pero quisiera, Dori, que nos hiciera una síntesis apretada de qué vamos a encontrar en Juntos Lloramos, historias que no se olvidan. Sí, mira, es un libro que está dividido en dos. Yo empecé hace muchos años a recoger un poco esas vivencias. No, ahí ustedes no van a encontrar las publicaciones del periódico, eso no es, sino lo que pasa detrás de las historias, porque a veces el periodista tiene que ser muy rígido, describir lo que pasó, pero es como cómo uno logra esas historias, y cómo como periodista tú vives esas historias. ¿Y cómo te impactaron? Cómo me impactan y cómo tú logras ayudar a que se solucionen situaciones, porque todos sabemos, siempre digo que recojo historias humanas de pacientes, de lo que pasan los pacientes, para poder recibir atención médica en un sistema de salud con grandes debilidades. Sí, como lo dijiste cuando hablaste, porque fue una denuncia también. Así mismo es. Pero la segunda parte de ese libro está dedicado al COVID-19, a la pandemia del COVID-19. Y yo decía en la misma actividad, Tati, que los recogí así con todo lo que los dominicanos vivimos, las medidas que se tomaron, lo que se decía al principio y había que echarlo para atrás,
hasta la venta de mascarilla en guaguitas anunciadoras, que al principio eran totalmente caras y después empezaron se abarataron. Se adaptaron y la vendían a 2 por 100 pesos en las guaguitas que nosotros conocemos. Y es una recopilación de todo lo que ocurrió en nuestro país con relación al COVID-19 en esa segunda parte, porque todavía todo el mundo se acuerda de lo que está pasando. Pero llegará el momento en que no va a ser así, entonces es importante la consulta. Lo importante de todo esto, de ese libro que están viendo en pantalla, es que esas grandes historias, que la impronta de Doris Pantaleón, que se queda pequeño porque son muchos años y tú tendrías que hacer varios tomos de todo, solamente que tú te dediques a poner ahí cada historia que escribe cada día. A veces un periodista tiene, de periódicos sobre todo, los que trabajamos para periódicos, son 3 y 4 historias y una página completa y 2 páginas completas y sería mucho. Y es una síntesis de cada cosa y es una que hay que hacer. Entonces queda esa impronta sobre todo. Y añado yo esto ya en la parte final de estos comentarios dedicada al libro de Doris Pantaleón, queda la importancia de escribir, de dejar la historia, porque esto queda para el público en general y queda para las generaciones de periodistas noveles. Inclusive, para mí es una enseñanza en términos de la regia formación que debemos tener los periodistas. Un periodista, decía Manuel Buendía, un autor mexicano, es aquel que se quedó sin profesión porque tiene que saber de todo. Hoy día no es solamente eso, hoy hay que especializarse. Así es. Hay que ser especializado y eso es la impronta que deja Doris Pantaleón en este libro de una periodista especializada justamente en temas de salud. Doris, yo te felicito y agradezco mucho que nos deje a todos esta lección en este libro. Bueno, gracias a ti, a cada uno de los que estuvieron presentes, de los que no fueron, los que me han escrito. Ese es, bueno, lo que he tratado humilde, me han llamado, humildemente he querido dejarle eso, como dices tú, porque las futuras generaciones, los futuros periodistas, y como dices tú, a veces no se piensa en especializarse en áreas específicas, pero es importante que lo hagamos, así que muchas gracias. Pues vámonos entonces con esto a unos mensajes propios del programa. Y hoy tenemos a una invitada que nos encanta. Así es. Nos encanta por su nivel de especialización, su calidad humana. No se vaya, quédese con nosotros porque vamos a hablar también de esa enfermedad que nos está preocupando, que es el dengue. El dengue. Volvemos ahora. 2 por 3 en salud. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Bueno, hoy tenemos con nosotros la doctora Clevi Pérez, es casi socia de este programa. Mismo es. Nos encanta tenerla con nosotros en el set de 2x3. Bienvenida, doctora Clevi Pérez. Muchísimas gracias, Altagracia y Doris, y permítanme felicitar a Doris por la puesta en circulación de su libro, que sé que va a ser de mucho provecho para nosotros. Ay, muchas gracias, doctora. La verdad que es un esfuerzo y usted lo sabe, que dar a luz, como dicen. Exacto, en medio de esta vorágine de actividades, tomarse tiempo para escribir, investigar, corregir, de verdad que es una labor heroica en este momento. Es un parto. Es un extra porque como decía, bueno, usted lo sabe, que este sector salud nunca está tranquilo, porque cuando creemos que todo va a estar bajo control surge algo. Y es precisamente con la doctora vamos a hablar, empezar hablando de dengue, la situación que estamos viviendo. La doctora es infectóloga y hasta hace poco fue la presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología. Doctora, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo en nuestro país con el dengue? Bien, en los últimos meses, ¿no? Porque no es realmente cosa de semanas. En los últimos meses hemos estado notando un incremento de los casos de dengue, que era por lo que también habíamos advertido como sociedad, otras sociedades, el colegio habían advertido, ¿verdad?, la situación que este año realmente, digamos que no pintaba bien la situación del dengue. Y claro, en las últimas semanas sí hemos tenido una agudización importante de la problemática con sobrecarga de los servicios de salud y con un incremento importante de la morbilidad, es decir, de la enfermedad e incluso de casos fatales que hemos ido viendo por dengue. Entonces, ustedes que nos escuchan, es bueno que tomen esto en cuenta porque hay mucho dengue y ante cualquier enfermedad febril en este momento, pues puede realmente ser dengue. Doctora, ¿por qué en este año estamos viendo, no sé si es siempre, pero un incremento en los ingresos de pacientes que requieren ser ingresados? Sí, la mayoría de los casos de dengue, el dengue realmente es una enfermedad
que la mayoría de los casos son o asintomáticos o con pocos síntomas. Sin embargo, cuando hay situaciones epidémicas que son tantas personas, por eso el problema es mucho más real, mucho más grande de lo que se ve, porque en realidad son muchas más personas enfermándose, teniendo virus y transmitiéndolo, porque se transmite a través del mosquito, pero cuando una persona tiene el virus en su sangre y los mosquitos pican, pues entonces siguen reproduciendo el ciclo, aunque no haya tantas personas manifestando porque la enfermedad. Porque el mosquito sigue picando y sigue transmitiendo. Sí, exactamente. De hecho, unos 30 días puede durar y picar varias veces. Entonces, la hembra, ¿verdad?, de la Aedes, que es hematófaga, lo necesita como parte de su ciclo reproductivo, pues entonces, y también al picar a una persona que tenga virus en la sangre, empieza a replicarlo en su aparato digestivo, luego glándula salival, y cuando vuelve a picar, entonces ya es capaz de transmitirlo a otro huésped susceptible, a otra persona, ¿verdad?, que sea capaz de enfermar por esta enfermedad. Y entonces, claro, la cantidad de personas realmente afectadas ahora mismo con dengue es mucho más de lo que se reporta y de lo que se percibe. Siempre lo que pasa es que son tantos. Un subregistro, ¿no? Exacto, pero lo que pasa es que son tantos que aún ese porcentaje mínimo que se complica es mucho, y por eso llevan a internamientos, ¿no? Porque los que se internan realmente son los que tienen algunas condiciones sociales o personales, por ejemplo el embarazo, por ejemplo los extremos de la vida, por ejemplo también personas con enfermedades crónicas debilitantes, es decir, que son gente que tienen muchos factores de riesgo, pero también aquellos que aunque no tengan ningún factor de riesgo, viven muy lejos de un centro de salud y no se le puede dar adecuado seguimiento, o que están en pobreza extrema. Todas esas son indicaciones de ingreso, porque el dengue se puede manejar ambulatorio, pero sabiendo que es una persona que tiene la capacidad cognitiva de entender cuáles son los signos de alerta que va a tener un cuidador o acompañante, porque puede cambiar, es una enfermedad dinámica y esto hay que entenderlo. Definitivamente el dengue mata, doctora. Claro, tiene la capacidad de matar. Entonces, aunque la mayoría de los casos van a ser de una infección leve, sin mayor repercusión, siempre tiene la capacidad de complejizarse y de matar. Entonces hay que definir el momento exacto donde una persona no puede quedarse en la casa. Y ese momento exacto es cuando presenta signos de alerta, ¿no? Que son manifestaciones que puede tener la persona que indican que es un dengue que se está complicando y que debe ingresar. Además de la fiebre, doctora, ¿cuáles son esos signos de alerta que la gente tiene que tomar en cuenta? De hecho, la fiebre no es un signo de alerta. Y de hecho, generalmente, porque esto nada es exacto, pero generalmente cuando el paciente todavía está haciendo fiebre, todavía no tiene signos de alerta. Los signos de alerta tienden a aparecer, y las complicaciones más cuando la fiebre va cediendo. En el momento en que la fiebre cede, ahí en esos siguientes, sobre todo 2 días, 48 horas, hay que dar mucho seguimiento al paciente, porque si presenta dolor de abdomen, o sea, dolor de barriga, si está orinando menos, si tiene los pies en la mano fría, si está vomitando mucho y no se puede hidratar por vía oral, todas esas son, si tiene manifestaciones de sangrado, todos esos son signos que deben indicar que ese paciente debe estar ingresado. Nadie no quedarse en su casa si tiene un paciente en esas condiciones, en esas condiciones. Y enfatizar mucho eso, que no es que el paciente cuando cede la fiebre ya está fuera de peligro, todo lo contrario. Ese es el momento donde debemos tener mayor vigilancia, porque en otras enfermedades, cuando la fiebre cede, uno dice, bueno, ya mejoró, como que uno respira, ¿verdad? Ya se está bajando. Entonces esa falsa seguridad en este caso puede ser sumamente peligrosa y hacer que un paciente acuda o lleven a un paciente, en el caso de los niños, tardíamente al centro de salud. En el caso de las familias, porque hay signos que son muy para los médicos, pero las familias, el que en este momento tenga un niño, por ejemplo, que son tan favoritos para esta enfermedad, un niño con una fiebre alta, ¿qué otras cosas la gente debe ver? ¿Qué otras manifestaciones la gente debe ver? Decir, no, voy a la emergencia o voy a la consulta. Sí, bien, es muy importante ante los casos de fiebre realmente acudir, porque la fiebre siempre es por algo. Una señal Nunca de alarma, la fiebre es de alerta. Exactamente, puede ser por una enfermedad banal, pero puede ser por una enfermedad importante. Es decir, imagínense que le estamos diciendo, por ejemplo, a personas, no, espere 3, 4 días porque el hemograma va a estar bien. No.
Una persona puede tener fiebre y en el contexto que estamos viviendo ciertamente puede ser dengue, que lo más importante en esos primeros días es la hidratación, no darle analgésico ni antiinflamatorio, solamente acetaminofén si hay fiebre, nunca sobrepasando por supuesto la dosis tope, y una buena hidratación, pero este niño podría tener una encefalitis, podría tener una meningitis, podría tener una neumonía, es decir, podría tener otras condiciones que ameriten un tratamiento rápido con un específico, por ejemplo, en el caso de la meningitis, con antibióticos, ingreso, entonces le estamos diciendo que es en su casa, no. O sea, quien tiene que decir, bueno, ese es un dengue y lo vamos a manejar Exacto, de forma ambulatoria, es es el profesional de la salud. Así o sea, es. que yo no estoy de acuerdo con que dejemos a los niños con fiebre sin fiebre ningún en la tipo casa. de supervisión Doctora, médica. en este momento nos concentramos mucho en los niños. Sabemos Sí. que se habla del más del 70% de los casos son en niños menores de 19 años. Pero ¿está dando en personas adultas Claro, también? claro que sí. De hecho, y en adultos incluso mayores y en adultos mayores de 65 años hemos tenido los últimos días ingresados. Es decir, yo particularmente que veo adultos, puedo decir que sí, que he tenido en estas semanas anteriores hasta 8 pacientes al mismo tiempo con signo de alerta. Solamente yo, sin contar a todos Las los demás, demás o sea que especialistas. exactamente, o sea que les puedo decir que sí, porque claro, tenemos un nuevo, un tipo circulando que no teníamos los años anteriores, tenemos más personas susceptibles, entonces ciertamente a medida que vamos viviendo en un país como este que es endémico y que van pasándonos los años, más veces hemos estado expuestos al dengue y menos susceptibles somos. Por eso los niños, claro, siempre son más susceptibles. Pero eso no significa que los adultos que no le hayan dado un determinado serotipo también son susceptibles. ¿Y es la misma, la misma sintomatología en los adultos? ¿Presentan los mismos Sí, cuadros? son bastante parecidos, ¿no? Fiebre súbita generalmente, a veces es una fiebre que casi no cede, ¿no? Que usted le da inclusive paracetamol, acetaminofén, y es una fiebre muy seguida. Entonces, no siempre es igual, pero puede ser así, una fiebre pues que asusta, ¿no? Porque a veces no cede. Entonces el paciente generalmente tiene mialgias, dolores musculares, artralgias, dolor de cabeza, dolor en los ojos. Algo importante que puede haber síntomas respiratorios, ¿no? Ahora, por ejemplo, está circulando bastante y he tenido varios casos en los últimos días de influenza B. Entonces, siempre hay un diagnóstico diferencial con influenza, pero el mismo dengue, una tercera parte de los casos aproximadamente pueden presentar tos o ciertas molestias respiratorias y por eso, pues, hay que hacer el diagnóstico diferencial con virus respiratorio como el virus de la influenza. Pero también puede tener manifestaciones gastrointestinales como la diarrea, que la hemos visto mucho últimamente, pacientes con diarrea y de hecho pacientes adultos con diarrea. Entonces, se describe alrededor de una tercera parte de los pacientes también pueden presentar manifestaciones gastrointestinales, pueden tener dolor abdominal sin que necesariamente sea extravasación, pero sí molestias en el estómago, pueden tener evacuaciones diarreicas, entonces hay que confundir con una gastroenteritis, ¿no? Entonces es importante hacer un diagnóstico diferencial y en esos pacientes hidratar muchísimo más porque también aparte de las pérdidas por la fiebre y todo van a tener pérdidas por las evacuaciones diarreicas. Doctora, estas variantes o cepas que están circulando, dijo recientemente el viceministro de Salud Colectiva que teníamos el tipo 3 circulando, ¿hacen más virulenta la patología? ¿Es más virulenta en este momento? ¿O qué han visto ustedes? Bueno, no es que necesariamente es más virulenta, lo que pasa es que como tenemos tantos casos, el porcentaje que se complica es mucho y estamos teniendo muchos ingresos, pero ciertamente no es que, digamos que el que más se ha asociado a factor de virulencia realmente es el tipo 2, pero también eso va a depender de la cantidad de personas susceptibles que haya, porque el otro como ya tenía tanto tiempo circulando y a tantas personas le ha dado en los últimos años, a su vez tiende a presentar menos internamiento, menos casos. Ahora como tenemos que no estaba circulando en los años anteriores, aumenta mucho los casos, entonces aumenta el número de personas que se complica, pero no es porque en sí sea peor, sino porque ahora tenemos más casos. ¿Y están saturadas los servicios de salud en este momento? Sí, sobre todo el internamiento está saturado realmente y en las emergencias. Solamente hay que darse una vuelta, claro, no en todas las provincias, ¿no? Pero por ejemplo, en el Gran Santo Domingo especialmente sí,
podemos decir que lo vemos en los centros que trabajamos y en los informes que estamos recibiendo, es precisamente de las emergencias copadas, a veces hidratando pacientes para mandarlo a su casa porque están deshidratados pero no tienen otros signos de alerta y dándole seguimiento ambulatorio, y hemos tenido nosotros particularmente que estar también gestionando traslados o camas para pacientes porque no tenemos los centros que trabajamos. Tanto en el sector público como privado, Sí, doctora. como el sector privado también. Doctora, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a recordarle a las personas cuáles son esas medidas que cada uno en nuestros hogares tenemos que tomar para evitar que se siga reproduciendo el mosquito transmisor del dengue. Regresamos en un momentito. Muy bien. 2x3 en salud. Continuamos conversando con la infectóloga Clevi Pérez, especialista en todo este manejo de estas enfermedades que tanto nos afectan, y estamos hablando de dengue y queríamos que, doctora, usted siempre, nunca está de más educar y de repetirle a la gente lo que debe de hacer, esas medidas que ustedes recomiendan que cada persona, cada hogar, cada familia adopte para evitar que este mosquito se siga reproduciendo. Bien, sabemos que el estilo de vida de nuestra población ha cambiado, sobre todo con la urbanización, y ahora vivimos mucho en apartamentos. Entonces es necesario que las medidas a veces se tomen en comunidad, porque por ejemplo, en un apartamento, bueno, usted no tiene cacharro ni nada, pero si el vecino lo tiene dentro del edificio, los mosquitos generalmente son domésticos, peridomésticos, ¿no? O sea que si usted mantiene ese perímetro de su edificio, de los edificios alrededores limpios, ¿verdad? Sin cacharros, sin criaderos, pues es muy poco probable que en su hogar, claro, al menos en su hogar, vayamos a tener incremento de los mosquitos y transmisión de dengue. O sea que es importante tomar decisiones también en comunidad, con los vecinos, conjuntos. Estos centros de goma, ayer me decía un doctor, un profesor en la universidad, conversábamos un momento, va a cambiar una goma y en el centro de las gomas están todas afuera, o sea, llenas de agua. Sí, exactamente, entonces también las autoridades tienen un papel ahí, porque es verdad, usted puede en su hogar tratar y esto, pero en estos centros ellos tienen que tener algún tipo de supervisión de que vayan realmente. De hecho, el doctor me dice, yo le dije al señor, mira, aquí va a venir Salud Pública, va a venir un inspector y te va a cerrar, pero realmente sabemos que esas cosas no se están haciendo, o sea, la gente tiene todos sus cacharros, sus gomas y nadie les dice nada. Entonces es importante también tener lo individual, pero también lo colectivo. Y la parte el rol que debe cumplir el Estado. Justamente, doctora, una de las cosas que se ha dicho y que se le ha criticado al gobierno como tal, es que habiendo advertido ustedes que iba a ser un año con alta incidencia de esta enfermedad, no se tomaron las medidas y vino a hablarse de dengue como mayo, junio. Cuando teníamos el problema encima. Doctora, usted inclusive acaban de terminar, un grupito de ustedes, una maestría de medicina global, creo que se llama. ¿Qué es lo que pasa con los comportamientos? ¿Por qué nuestras autoridades no son tan reactivas y tan poco preventivas? Definitivamente, eso es lo que hemos visto, ¿no? Y hay que ver en el diseño de políticas públicas también. Depende mucho, claro, de las personas que estén desarrollando los programas, pero también inclusive hay lineamientos. Entonces, cuando no se siguen esos lineamientos, hay que saber, por ejemplo, que las publicaciones están hablando de que estamos incrementando las temperaturas, de que las temperaturas incrementadas y los cambios climáticos que se están dando con estos ciclos de sequía y luego entonces de lluvias y de inundaciones, aumentan mucho las enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, esto no puede ser cuestión de apagar un fuego, sino que tiene que ser un programa permanente de seguimiento en varias fases. Por ejemplo, seguimiento a través del laboratorio. Bueno, sabemos que tenemos un nuevo serotipo circulante, un nuevo genotipo circulante. Sabemos, por ejemplo, que ahora se introdujo tal virus y, ¿entiende? O sea, tenemos que tener vigilancia por el laboratorio. Pero también vigilancia epidemiológica, ¿no? Entonces, ver esos indicadores, publicarlo a tiempo, dar la alerta temprana adelantarse al personal. a la situación. Exactamente, enfatizar. Y la educación, es algo que yo he venido reflexionando hace un tiempo,
desde la educación preuniversitaria nosotros tenemos que tener, sabiendo, no previendo que esto ya está pasando, pero que va a seguir pasando, porque son muchos fenómenos que no solamente podemos controlar de forma local, sino que depende de lo global. Son globales. Entonces tenemos que a nuestros niños, a nuestros adolescentes, incluir, ¿verdad?, dentro de la formación preuniversitaria. No tiene que ser gente que después vaya a hacer una carrera universitaria, Exacto. pero que sepan, ¿no?, las cosas básicas en torno a la salud, en torno al cuidado del cuerpo, incluso en temas, por ejemplo, un poco de investigación, porque ahora vemos gente creyendo, ¿verdad?, en supercherías, por así decirlo, ¿verdad?, y que no pueden analizar a veces de la mejor forma la información para cuidar su propia salud y la salud de su entorno. Entonces resultan peligrosos no solamente para sí, sino para sus familiares y relacionados. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, que estamos actuando de forma reactiva y muy por detrás de lo que realmente se requiere. Y el porque tema de los datos, por ejemplo, perdóneme doctora, la interrupción, el tema de los datos, o sea, cuando tú requieres, como si se quisiera solapar la información, porque tienen miedo, no sé. Bueno, lo que pasa es que siempre el que desarrolla estas políticas públicas y sobre todo en temas de salud, no puede estar pensando en las próximas elecciones. Exactamente. Cuando se hacen verlo estas como cosas, enfoque político. Exacto. Entonces hay una diferencia entre lo que los técnicos y los políticos, ¿verdad? El técnico tiene que hacer lo que hay que hacer, ¿verdad?, aunque no suene bien, aunque no guste, ¿verdad? Claro. Pero el político no, el político siempre trata, ¿verdad?, de adaptar las cosas para que la opinión pública le sea favorable y para que ganen las próximas elecciones. Pero la salud no debería manejarse no así, debería, doctora. no debería, pero lamentablemente pues así es que se está manejando. O sea, sí se necesitan políticas públicas, sí la salud es una acción política, pero es en términos de política. En términos de política pública y en términos técnicos, ¿verdad?, y científicos, pero no en términos político de propaganda política, que ahí es la diferencia, ya esa es otra ¿verdad? cosa. Doctora, usted hablaba de que también está circulando de nuevo digo yo, no sé si se habrá ido, pero supimos que tiempo atrás había un aumento de casos de influenza. Sí, de hecho en los últimos días puedo decir, y esto es importante, porque cuando vienen a veces a publicar, ya uno, por ejemplo, que estamos haciendo a nivel de la práctica clínica, estamos mandando a hacer paneles respiratorios y todo, ya nosotros sabemos. Saben lo que hay. Antes, cuando no teníamos tanta disponibilidad de pruebas, podíamos decir, bueno, hay un incremento de sintomáticos respiratorios, pero no sabemos. Pero ahora que tenemos disponibilidad en redes de laboratorios privados y que mandamos a hacer, ya nosotros sabemos. Entonces, por eso es que muchas veces advertimos desde que vemos el patrón y bueno, y a veces no nos hacen caso. Muchas veces. Muchas veces no nos hacen caso, pero sí, definitivamente estamos viendo un incremento de influenza, sobre todo influenza B. ¿Con tanto tiempo, doctora? Porque generalmente para octubre, después de octubre, noviembre, se esperan. Sí, pero nosotros aquí tenemos, ¿no? Claro, hemisferio norte, pero también vemos mucho turismo de hemisferio sur. También, o sea, tenemos mucha circulación, ¿no? Que siempre, por ejemplo, uno de nuestros maestros, el doctor Feris, habla eso, de que como tenemos tanta, el turismo también del Cono Sur y de todo esto, pues a veces tenemos influenza en tiempos no necesariamente que son los más frecuentes. ¿Ya debería estar disponible la vacuna, por ejemplo, o no está disponible todavía? Viene justamente por eso, ¿no? Porque podría bianual, pero imagínense, nos está resultando muy difícil anual, imagínense bianual. O sea, la vacuna está supuesta a llegar ahora a finales de este octubre, mes. Sí, finales de septiembre, principios de octubre, es la información que tenemos. Preparar a la gente, ir informando a la gente que hay que, porque es un cóctel, mucho dengue, influenza y otros virus que circulan. Sí, la prevención debe ser una actitud constante y permanente, exactamente. Es saber, no es preocuparnos, sino ocuparnos de prevenir, porque mientras menos tiempo estemos enfermos, mientras menos nos expongamos a estos virus, pues mucho mejor va a ser nuestra salud. Recordar que muchas veces las enfermedades infecciosas son desencadenantes de enfermedades autoinmunes, de complicaciones a largo plazo. Entonces, mientras menos expuestos estemos, pues mucho mejor. ¿Y cuáles son, escúchame Tati, para antes de pasar a otro tema, esas recomendaciones? Sí. Ya sabemos que tenemos entonces la influenza B circulando. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Pero usted nos la va a dar, doctora, después de esta pausa. Muy Regresamos en un momentito.
2 por 3 en salud. Continuamos esta conversación con la doctora Clevis Pérez, expresidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología, una médica completa a nuestro juicio. Doctora Doris le dejaba la pregunta sobre el tintero, sobre qué recomendaciones específicas se dan para también esta influenza que ya estamos teniendo, influenza B. Ajá. Bueno, importante, claro, la vacunación que mencionamos ahorita, ¿no? Cuando llegue la vacuna, aplicársela, pero muy importante también el uso de mascarilla en personas sintomáticas, porque ya no estamos usando mascarilla de manera regular, pero si usted tiene síntomas respiratorios, por favor, Póngase y miren, sí, el otro día estaba en un restaurante, en un baño, entonces estaba esperando para pasar y alguien me tose arriba y se hace así y me dice, yo me alejo un poquito y me dice, no, porque es una gripe. Y digo, pero una por eso mismo, ¿verdad? Exactamente. Sí, porque la gente piensa en COVID, quizás cree que es COVID, pero es una gripe. Exactamente, todos estos virus respiratorios, sea un metanemovirus, un rinovirus, pero por favor, si usted tiene síntomas respiratorios, cuide a su comunidad, cuide a su familia, cuide a los otros, ¿verdad? Mientras menos gente enferma, mucho mejor. Entonces, aparte, no, todas esas medidas que nosotros sabemos y que aprendimos durante la pandemia, apliquémonos cuando nosotros mismos tenemos síntomas respiratorios y cuidemos a los demás, ya que no todo el mundo la va a usar, pero por lo menos si nosotros tenemos síntomas, los utilizarlo. use. Y se me olvidó ahorita decir para lo del dengue, recordar el uso del mosquitero, ¿no? Parece una medida vieja y de la abuela, pero realmente es una medida efectiva, sobre todo estas personas que pasan horas en la casa, los niños pequeños, por ejemplo, duermen la siesta, póngale su mosquitero, porque ahí cuando está dormido, y más ahora que se está yendo muchísimo la luz y todo lo demás, lo van a picar los mosquitos, o sea, va a ser más susceptible, póngale su mosquitero. Antes veíamos en los hospitales que los niños con dengue tenían un mosquitero puesto, ya no sé. Sí, a veces no se estila tanto, pero realmente si el paciente está en la fase febril, debe ser, ¿no? Debe ser porque, y sobre todo en estos hospitales, no tienen aire acondicionado, tienen ventanas abiertas, exactamente, los mosquitos, porque mientras la persona está en la fase viral, es decir, en esa fase febril, tiene virus circulante en la sangre, y si los mosquitos le pican, va a seguir reproduciendo el ciclo, exactamente. Uno oye a las personas preocuparse, no, que no han venido a fumigar, que no han fumigado, y la gente como que concentra sus medidas en pensar que solamente es con fumigación, y eso no es así, ¿verdad, doctora? Así es, porque recuerden que esto lo que estamos eliminando es adultos ahí, Exacto. ¿verdad? Los adultos que atrapemos, bien, se van, pero y lo que se están reproduciendo. Lo que se están reproduciendo, exactamente. Si no eliminamos los cacharros, si tenemos criaderos, vamos a seguir en lo mismo. O sea que la fumigación se ve como un poquito interesante cuando lo hacen. Claro, exactamente. Se ve. Un performance que se para que la gente se entretenga y crea que trabajando. Están trabajando. Tiene esa fumigación, perdón, doctora, tiene también otro impacto en los temas respiratorios cuando tú fumigas de manera... Claro, hay personas, de hecho, vi recientemente, ¿no?, un niño con una neumonitis química, ¿no? Me comentaba una pediatra y es justamente por eso, porque también a veces hay niños que con situaciones respiratorias o incluso adultos también que cuando se fumiga pueden tener entonces manifestaciones de una neumonitis química por la inhalación de estos vapores. O sea que tiene su riesgo también. Doctora, yo quisiera que abordáramos un aspecto que es importante y que fíjese que no se habla de eso. Ante todo, la COVID-19, el dengue y todas estas enfermedades cíclicas que tenemos, se encuentran con un país carente de un nivel de atención, de primer nivel de atención robusto y sin una estrategia de atención primaria, doctora. En la formación suya, que sé y me encanta esa especialidad, esa maestría que acaba de concluir, de presentar su tesis, ¿qué implica para nuestros países tan amigos, como decía un profesor universitario que vino de Barcelona recientemente, tan amigo de grandes estructuras y de grandes hospitales, que no tengamos un sistema de atención primaria fuerte? Sí, definitivamente. Aquí, por un lado, tenemos muchos especialistas y superespecialistas en áreas y ciertamente adolecemos de una atención primaria robusta. Y recordar que la mayoría de los problemas de salud podrían resolverse o prevenirse
mejor aún, Prevenirse, exacto. en la atención primaria. Entonces, por favor, en vez de tener más retinólogos para tratar la retinopatía diabética, es mejor prevenir más la diabetes y tratarla oportunamente para que no desarrollen retinopatía. Entonces hay que tener esa visión de prevención. Pero ustedes saben que sobre todo hay intereses de todo tipo, intereses económicos, de grupos exactamente, que han entorpecido el desarrollo. Entonces tiene que haber una decisión de favorecer la atención realmente primaria y de favorecer lo público, ¿verdad? Porque, y la medicina social. Entonces esa parte ha faltado y yo creo que sobre todo ha faltado decisión política y sobre todo dejarnos quizá influir la clase política mucho por los grupos económicos que no le convienen, digamos, que se desarrolle más Dicen que los médicos también, doctora, sobre Sí, todo. claro, porque hay médicos que solamente se dedican a la atención, pero también hay médicos que son empresarios, entonces también ahí hay Porque conflictos, ¿no? hay esa creencia, como decía Tati, en médicos y en muchos sectores Sí. también, de que si se implementa, entonces el médico especialista dejará de recibir pacientes. No, todo lo contrario, también habrán referimientos y mayores referimientos, pero los casos que de verdad deban referirse también. Exactamente. Porque, bueno, una persona por una cefalea banal, tensional, no tendría que ir necesariamente a un neurólogo, ¿verdad? Exactamente. Podría ser tratado, pero si ya da unos signos que es algo más importante, pues el médico de atención primaria debe Que referir. tendría la capacidad para referir en el momento que entienda que tiene que hacerlo. Exactamente. O sea que yo creo que a todos les conviene, ciertamente en principio podría verse como una merma en las consultas o lo que sea, pero yo creo que al final y a largo plazo va a ser muchísimo mejor si nosotros favorecemos la atención Sobre todo, doctora, primaria. porque no estamos hablando de unidades de atención primaria, que es un consultorio con dos sillitas y una cosa Sí, vacío, no. Estamos hablando de un modelo, de un, ¿cómo se Modelo, llama? así mismo. Modelo robusto, Robusto. donde usted pueda ir como mujer, como Sí. decíamos con un médico anterior que tuvimos por acá, y usted puede hacerse la mamografía, con el doctor Sí. epidemiólogo la Sí. semana pasada. Usted puede hacerse la mamografía y a usted le den Claro, seguimiento y a usted claro. le sigan y le digan, venga, tenemos que Sí. revisarla. O sea, no es una Señores, unidad es vacía. increíble cómo, por ejemplo, a veces uno tiene la intención, ¿verdad?, de que aunque la gente vaya por cualquier situación, digamos por una infección de vía urinaria a mi consultorio, sobre todo infecciones de vía urinaria muy recurrentes, que es una causa frecuente de visita al infectólogo, pero preguntarle, ¿usted se ha hecho una colonoscopía alguna Exacto. vez? Usted tiene, y ustedes no sabrán la cantidad de gente, la gran mayoría, que ya tienen edad de haberse hecho una primera colonoscopía, que tienen edad de haberse hecho una primera mamografía, que tienen edad de, ¿entiende? Y no se han la han hecho hecho, nada. sí, sí, sí. Entonces estamos siendo muy reactivos, diagnosticando enfermedades, pero no previniendo, no diciéndole a la gente, mire, usted puede hacerse una colonoscopía, bueno, antes a los 50, ahora a los 45 años, o si tiene antecedentes 10 años antes que se le haya diagnosticado a su familiar, para ver, antes de que usted desarrolle un cáncer de colon, si tiene un pólipo, si tiene que ir a seguimiento, ¿entiende? Antes de que las cosas sean peores. Entonces aquí hay muy poca medicina preventiva. Entonces sí, un sistema de atención primaria donde sepamos, ¿no?, los paquetes de medidas o de acciones preventivas que deben hacerse según la edad, según las características, ¿verdad?, de esa comunidad y de las enfermedades más prevalentes. Bueno, anualmente por lo menos debemos hacer una glicemia, debemos hacer esto, debemos... ¿Entienden? Exacto. Y esa Entonces, medicina social que dice y usted, que esa detecta a medicina tiempo lo que social, está pasando en no una es lo comunidad. mismo captar un hipertenso a los 3 meses de haber desarrollado hipertensión que a los 10 años, Así es. cuando ya tiene daño a órganos dianas. Vamos a ver, doctora, cuál gestión de gobierno se quiere casar con la gloria y hacer eso de verdad. Vamos a pedir su anuencia, doctora Clevis Pérez. Nos vamos a unos mensajes comerciales y regresamos entonces con el último segmento de esta entrevista, que no sé ustedes, pero nosotras estamos disfrutando. 2x3 en salud. Seguimos conversando con la doctora Clevis Pérez, infectóloga. Doctora,
háganos un recuentito de los diferentes virus que están circulando en nuestro país en este momento y un aspecto que a uno le preocupa y es el diagnóstico diferencial. Usted nos hablaba del dengue ahorita y mencionó muchísimos síntomas que puede presentarlo cualquier otra enfermedad. Claro. Entonces, ¿cómo el médico puede diferenciar? Decir, mire, este es dengue, este tiene leptospirosis, este es malaria. ¿Cómo se hace eso? Muy bien. Bien, hay una parte que es la clínica. En cuanto a los virus circulantes, bueno, tenemos virus circulantes respiratorios, por ejemplo, como decía ahorita, influenza, pero también hemos visto en los últimos semanas metaneumovirus, coronavirus también estacionales y algunos casos de COVID-19 también, o sea que sigue circulando, aunque, ¿verdad? No tenemos una situación caótica, pero sí sigue circulando. Y en cuanto, bueno, a las enfermedades transmitidas por artrópodos, por picadura de mosquito, no solamente enfermedades virales, tenemos sobre todo el dengue, pero también enfermedades parasitarias como la malaria, que vemos en los últimos boletines que se siguen reportando casos de malaria en nuestro país, algunos focos, como el de San Juan, también en Santo Domingo, en la región, en las provincias del Este, Romana, San Pedro, también casos de malaria, leptospira, que bueno, ya tiene otra forma de transmisión, sobre todo en contacto, ¿verdad?, con elementos contaminados, no solamente por roedores, sino otros mamíferos que pueden tener la enfermedad y expulsarla sobre todo a través de la orina y contaminar agua, alimentos, etcétera, también a través de la piel, personas que trabajan en agricultura, bañarse en ciertos ríos que están contaminados, etcétera. Bueno, pero la leptospirosis también, y bueno, y vimos gente después de las lluvias, por ejemplo, ustedes saben, gente que no solamente que se bañan en el aguacero, sino que andan por ahí caminando en estas aguas contaminadas. Señores, eso definitivamente eso es muy mala idea. Eso puede acarrearle a usted una leptospirosis, o sea que no haga eso, no salga y si póngase botas altas, porque a veces todo se inunda, la calle, usted no puede salir de su casa, pero es importante que tengamos botas plásticas, si usted sabe que se inunda donde usted vive, lo que sea, para que no se exponga su piel a esa agua potencialmente contaminada. Entonces, estas son enfermedades tropicales que siempre estamos teniendo, pero con importancia ahora mayor y más relevancia el dengue. En cuanto al diagnóstico diferencial, como decía, el dengue puede tener manifestaciones o tienes manifestaciones sistémicas, o sea que no solamente es de un órgano, por lo tanto puede confundirse con muchas otras cosas, pero el dengue tiene ciertas características, por ejemplo, la fiebre de inicio súbito acompañado de la artralgia, de las mialgias, pero esto también puede estar en influenza, Entonces, aparte de la clínica, que es importante, y ya claro, el clínico que ha visto muchos casos, generalmente sabe diferenciar en la mayoría de los casos, pero hay casos que son muy parecidos y por eso siempre es importante la confirmación de laboratorio. Alguna gente dice, bueno, es que nada más es un manejo clínico y no hay que confirmar y todo. Bueno, es verdad, es un manejo clínico, pero la confirmación siempre es importante porque entonces podemos también reportar como casos confirmados, no como casos probables. Y se robustecen las estadísticas. Y se robustecen las estadísticas y además también le damos al clínico mayores herramientas, ¿no? Para saber, porque hay casos confusos. Entonces, cuando usted tiene un caso confuso, pero tiene una confirmación por laboratorio, es muy diferente la actitud que el clínico toma a cuando usted no tiene una confirmación. Entonces, yo sí creo que debemos robustecer también al sistema de laboratorio en nuestro país y de diagnóstico. Darle más uso a este diagnóstico. Y hacerlo más accesible también. Y a propósito de clínica, doctora, le quiero hacer esta pregunta. Las autoridades están revisando todas las estadísticas de mortalidad por dengue que se envían desde los centros de salud, porque el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria. Entonces me decía un pediatra el otro día, pero significa que estamos haciendo mala clínica, porque si Salud Pública tiene que reclasificar y un grupo de expertos decir si fue una muerte por dengue o no, no está fallando la clínica, ¿qué está pasando entonces? Si un grupo de expertos tiene que después que no tomar un expediente y ver si era dengue o no.
¿Qué opinión le Sí. merece a usted? Bueno, ahí habría que ver varias cosas, ¿no? Porque ciertamente puede fallar la clínica, pero también puede fallar el mismo sistema al no proveerle al clínico de ciertas herramientas necesarias para confirmar los casos. Entonces nos quedamos a veces nada más con un hemograma y porque, claro, el paciente tiene leucopenia, tiene trombocitopenia, ya es dengue pero a veces cuando revisamos, yo he participado en revisión de casos de mortalidad de dengue hace años atrás y les puedo decir que muchas veces los expedientes están realmente incompletos, ¿verdad? Faltan cosas, algunas pueden faltar porque el clínico no las pensó, pero otras pueden faltar porque realmente no tenía las herramientas, ¿no? El otro día, por ejemplo, he sabido de que en lugares se ha acabado inclusive la solución Harlack, por ejemplo, para tratar a los pacientes, han tenido que utilizar otro tipo de soluciones. Es decir, que a veces cosas tan sencillas como hasta las soluciones faltan, y sobre todo en contextos como ahora, que estamos viendo tantos casos. También falla, por ejemplo, el referimiento, el contrarreferimiento, los referimientos tardíos. O sea, hay muchas cosas que pueden fallar y que pueden llevar a mortalidad, pero que un caso de supuesta mortalidad por dengue luego sea otra la causa, eso puede pasar también en cualquier enfermedad, Doctora, ¿verdad? puede pasar, pero la pregunta de Altagracia que también nos preocupa, dicen, mira, se descartó dengue, no fue dengue, pero ¿de qué murió ese niño? Ajá, exactamente. Exacto. También tenemos que tener una Que ese- respuesta. ¿Cómo lo trataste por ¿verdad? dengue? ¿Cómo lo trataste como un dengue si no era Ajá, dengue? si O no sea, era dengue, exactamente. O peor también hay casos que supuestamente no son dengue y después resultaron Que sí eran siendo dengue. dengue. O sea que Exactamente. ambas situaciones pueden pasar. Entonces, la educación médica también hay que reforzarla. Y hay que reforzarla en varios niveles, incluyendo entonces también a las personas que están ahí en las emergencias, ¿no? Porque vemos, y lamentablemente sí, muchas veces gente que va a la emergencia con un cuadro febril o que ha tenido fiebre los días anteriores y lo descartan, ¿verdad? No, ya usted está bien y lo que sea, pero no le han tomado los signos vitales. A mí me han llegado pacientes que con dengue con signos de alerta y que le digo y veo y ni siquiera le han tomado y le pregunto y me dice no le han tomado la presión, no le han medido el gasto urinario. O sea que hay que formar más, enfatizar en la formación. Nosotros tenemos médicos que todos los años se están graduando y que están yendo a hacer pasantía y que están viendo, entonces hay que capacitar a esos, a los mayores, pero recapacitarlos, pero también a los más jóvenes. Porque no es solamente, doctora, entregarle el protocolo escrito a un médico, ¿verdad? Hay que capacitarlo. Hay que capacitar, exactamente, porque es una enfermedad muy dinámica y que tiene, digamos, es fácil de tratar en un sentido si usted sabe reconocer, pero para ese saber reconocer, para tener esa experiencia, para tener esa perspicacia de detectar esas manifestaciones tempranamente y evitar, por un lado la deshidratación, por otro lado evitar la sobrecarga de líquidos, que puede ser también una complicación, porque muy peligroso es dejar al paciente por debajo de los líquidos que necesita, pero también es peligroso sobrepasarlo, ¿verdad? Exactamente, entonces para eso se necesita una formación y vemos como en otros países realmente se ha hecho de forma intensiva. Aquí con OEPS, yo misma he participado, el Ministerio en ocasiones, se han hecho algunos esfuerzos, pero de verdad que debe ser algo más intensivo y algo más contundente. Bueno, doctora, sin desperdicio la participación de la doctora, como siempre, porque es una médica que no solamente es una especialista, sino que tiene una formación bien holística de la salud. Doctora Clery, muchas gracias por estar con nosotros y por esta participación. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de llegar a la gente. Gracias a ustedes, gracias por seguirnos. Si no pudo ver el programa, entonces sígalo, búsquelo en el canal de YouTube 2x3 en Salud y en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.